sino que muy directamente, ¿verdad? Está hablando de la palabra. El versículo 12, ese ejemplo de los creyentes en palabra. Entonces le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, segunda de Timoteo, la segunda carta que le escribe a Timoteo, capítulo 2. Y el versículo 15, directamente. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora, hay que notar, ¿verdad?, que muchas veces en las traducciones a veces se pierde un poco el sentido. Y este versículo en particular se traduce de otra manera porque añade en sí la palabra estudia. Entonces, la traducción mejor sería estudia diligentemente para presentarte a la palabra de Dios. Y la encomienda, ¿verdad?, que Pablo le hace a Timoteo, la encomienda que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, es estudiar, estudia diligentemente. Para si yo le pregunto, ¿verdad?, ¿cómo fueron sus estudios en lo natural? O sea, yo le podría decir, ¿verdad?, que cada vez que había un examen, estudiar, ¿sí o no? Uno se estudia, se prepara para pasar el examen. Y la manera natural, ¿verdad?, que se hace es que uno le da una nota. ¿Verdad? Si estudiaste, pasaste el examen, si hiciste la tarea, entonces te dan una nota, la medida. ¿Verdad? Y si eres buen estudiante, tienes una alta calificación, si no, más o menos. Pero para con el Señor, ¿qué significa? ¿Qué requiere el Señor de nosotros? Entonces, mira una vez más el versículo, procura con diligencia. Entonces, el llamado que nos hace es hacerlo con diligencia, diligentemente. Entonces, procura, estudia con diligencia. ¿Para qué? Para presentarte a Dios aprobado. Entonces, aquí la medida es o eres aprobado o eres no aprobado. Entonces, ¿qué busca el Señor de nosotros? Que seamos aprobados delante de Él. Entonces, mire cómo continúa, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, tenemos la palabra del Señor, lo que el Señor nos ha dado. Tenemos la escritura, ¿verdad? La palabra escrita del Señor que Él nos ha dado. Entonces, para ese entonces, ¿qué es lo que tenía Timoteo? Bueno, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Y quién más lo tenía? Todos lo tenían. Pero ¿quién realmente lo estudiaba? ¿Quién realmente lo conocía? Ahora, la Escritura dice, ¿verdad?, que no hay nada nuevo bajo el sol. Y la mayoría de las personas no leían, no estudiaban, no conocían. Bueno, los fariseos sí, porque ellos se daban a eso. Pero para el nuevo creyente, ¿verdad?, aquellos que habían venido a conocer a Cristo, tenían la palabra. Pablo mismo había estudiado la palabra diligentemente. Entonces, la primera diferencia que queremos hacer es esta. Una cosa es conocer, tener conocimiento de la Escritura. Pablo tenía mucho conocimiento. ¿Sí? Había estudiado bajo quién? Gamaliel, ¿verdad? Buen profesor de la palabra. Pero cuando el Señor se revela a Pablo, ¿qué dice Pablo de todo eso? ¿Cuál es su testimonio? El conocimiento. Si todo lo tengo por razón. ¿Para qué? Porque el propósito de ello no es simplemente tener conocimiento, saber, sino el propósito del Señor en el estudio es de conocerle a Él, conocer a Cristo. ¿Y cómo es que el Señor, verdad, usa a estos mismos siervos del Señor, a Pablo mismo, verdad, para escribir estas cartas, para enviárselas a las iglesias? Y con la misma decía, la carta que les he enviado, léanla, ¿verdad? Y a Timoteo le dice, preocúpate en leer las escrituras. Si puedo hacer el comentario, ¿verdad? Y no es por juzgar, pero ¿para qué consideras? ¿Cuántas personas hay aquí? En el retiro, 60 y pico. 62. ¿Y ves 62? ¿Sí? 5. ¿Por qué es así?
¿Por qué es así? ¿Por qué es que la persona no se preocupa con conocer las escrituras, con conocer la palabra diligentemente, estudiar la palabra? Porque muchos no vamos a simplemente recibir. Que nos den de comer, ¿verdad? Como un niño, ¿verdad? Que se le da de comer. Pero el Señor nos lleva, nos ha dado, a cada uno de nosotros nos ha dado su palabra. Nos ha dado su palabra escrita para que nosotros podamos, ¿verdad?, estudiar y conocerla. Entonces ahí mismo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura, que le decía, dedícate a estudiar, dedícate a leer. Dios escribe, dice, lo resume, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice, Timoteo, mira, de Génesis a Deuteronomio, apréndete eso. No le dice de Génesis a Deuteronomio. ¿Qué le dice? Toda la escritura es inspirada de Dios. ¿Sí? La escritura está escrita, ¿verdad?, por más de 30 personas, pero la inspiración viene solo del Señor. Pero le dice, toda la escritura es útil. No solamente los versículos, no solamente los capítulos, no solamente los libros, no. Toda la escritura es útil. Es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que una cosa, el hombre de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios? Somos nosotros. Cristo en nosotros. ¿Sí? Entonces, ese Cristo que está en nosotros, ese hombre de Dios, que sea perfecto. Entonces, la razón por la cual nos llama a diligentemente estudiar la palabra es para que ese hombre de Dios en nosotros vaya siendo formado, vaya siendo edificado, vaya siendo nutrido por esa palabra que viene del Señor. ¿Sí? Entonces, es una necesidad completa. Entonces, 3 cosas que quiero que veamos aquí. ¿Por qué es importante el estudio de la palabra? ¿Por qué lo necesitamos? Vemos aquí el libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. El versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre, ¿qué dice? La palabra. Pero no esa palabra, dice la palabra implantada, la cual puede salvar del tiempo, esta salva. Versículo 21. Entonces, lo primero que quiero que veamos aquí es esa palabra, dice, porque dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué quiere decir esa palabra implantada? En el griego la palabra es enfutos. En quiere decir dentro, y frutos quiere decir nacer, producir, brotar, engendrar. Entonces dice, recibir esta palabra que ha sido puesta dentro para que dé fruto. Entonces no está hablando de simplemente conocer, no está hablando de simplemente tener conocimiento de la palabra, sino que viene con un propósito. Viene con un propósito. Y el propósito es que sea implantada como una semilla, ¿sí? Una semilla es plantada, es puesta dentro de la tierra para que entonces pueda producir algo, para que entonces pueda tener un fruto. ¿Sí? Entonces esa palabra implantada, dice, entonces nos da el primer propósito, dice, la cual puede, porque es necesario el estudio diligente, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, según vamos conociendo al Señor, según vamos conociendo su palabra, una de las razones por la cual es tan importante es porque esa palabra trae salvación. Esa palabra nos lleva a la salvación. Dice, la cual puede salvar vuestras almas
Versículo 22. Ahora, hace una aplicación. Dice, pero dice, sed hacedores de la palabra. Entonces no solamente conocerla, no solamente estudiarla, no solamente leerla, sino que nos está llamando aquí a hacer, a andar en ella, hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque dice, engañándonos a vosotros mismos. Porque si uno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro, ¿qué? Natural. En otras palabras, lo compara a un hombre que simplemente se ve delante de un espejo. ¿Y qué es lo que vemos cuando vemos delante de un espejo? Nuestra cara. Pero cuando esa palabra es implantada, cuando esa palabra es puesta ahí por el Señor, entonces nos hace ver más allá y nos hace ver, ¿verdad? Cristo, ya no más nosotros, más Cristo en nosotros. Entonces es algo ya más profundo, es algo ya más intenso. Y entonces por eso dice, cuidado, no solo, sino hacedores. Y lo pone tan claro, ¿verdad? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, entonces hay que simplemente escucha las cosas y ya, se acabó el culto y se olvida. Entonces, ¿qué sucede? Como esa semilla, ¿verdad? ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Esa semilla cae, a veces caen pedregales. ¿Y qué sucede? O caen por el camino, ¿y qué sucede? Viene el pájaro. Entonces una cosa es oír, pero cuando está hablando de esa palabra implantada, es lo que el Señor desea en nuestras vidas. Entonces, es necesario, una vez más, lo que dice, para salvación. Conocer su palabra, ¿verdad? Nos lleva a esa salvación. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículo 24. Hablando de ese Señor. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae, ¿dónde? En la tierra. Pero mira qué sucede. Dice, y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Lleva mucho fruto. Nuestra palabra está hablando de que es buena tierra, ¿verdad? Y cuando esa semilla queda implantada, pues decimos, no se trata simplemente de conocer por el mismo, sino que esa semilla necesita ser implantada. Y cuando es implantada en nosotros, ¿y qué sucede con esa semilla? Esa semilla muere dentro. ¿Pero por qué? Porque necesita brotar. Entonces, cuando esa semilla es implantada en nuestros corazones y pasa de aquí a acá, porque eso es lo que el Señor desea, con esa palabra, entonces, que acá hay ese lugar en nuestro corazón, de esa buena tierra, entonces puede brotar lo que el Señor la envía. Puede hacer lo que el Señor le envía a hacer, se puede ver ese fruto. ¿Y ese fruto qué es? La salvación. Si lo podemos ver de una manera natural. ¿Qué es un consejo? ¿Ya? Nuestros padres nos dicen consejo, ¿para qué? Para librarnos, ¿sí o no? Nuestros padres hacen diferentes consejos para librarnos de tropezar, de no caer, de no cometer errores. En otras palabras, para salvación. Pero ¿qué sucede a aquel que escucha el consejo y como dicen ahí, le entró por aquí, le salió. sí. Pero cuando esa palabra tiene caído, cuando esa palabra se una tierra, entonces se puede ver el fruto. Y ese fruto es la salvación. Y bien, más, aquí no es el Señor. ¿Se acuerdan la primera vez que ustedes escucharon el Evangelio? Y el Señor puso esa palabra en su corazón. ¿Qué sucedió? Ahí hubo un fruto. Quizás habían escuchado el Evangelio anteriormente, pero esa semilla no había caído en esa buena tierra. ¿Verdad? Quizás alguien les había predicado y nada que ver. Pero el momento que esa semilla encuentra ese lugar, porque el Señor la deposita, porque el Señor la implanta, entonces produce en nosotros un fruto. Esa es la escritura acerca de la fe. Así que la fe es por el oír, pero el oír ¿qué? Palabra.
la palabra. Entonces no se trata simplemente de escuchar, sino que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, si no estamos escuchando la palabra de Dios, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Entonces consideramos Juan capítulo 12, versículo 47. Volvemos a él. Dice, al que oye mis palabras, viene por el oído. Pero ¿qué más dice? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Por qué? Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzga? La palabra. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En otras palabras, esa palabra nos lleva a la salvación, pero para aquellos que la rechazan, ¿a dónde nos lleva? Al juicio. Al juicio. En otras palabras, cuando dice el Señor que su palabra no regresa a él vacía, ¿sí? Se dice la Escritura, su palabra no regresa a él vacía. Entonces yo puedo ir y hablar con alguien, ¿verdad? Y presentarle el Evangelio, y esa persona escuchó. Pero si esa palabra no es implantada, hay un rechazo de esa palabra. Entonces esa persona está siendo juzgada por la misma palabra. Y esa persona dará cuenta por esa misma palabra. Entonces cuando estudiamos la Escritura, empezamos a conocer al Señor. Y muchas veces, ¿verdad? Viene la excusa de decir, bueno, sí, por así decirlo. Cuando uno está en un país diferente, ¿verdad? Y uno no conoce las leyes, y uno comete una, ¿cómo se dice? Infracción. Y uno dice, bueno, y que yo no conocía la ley. ¿Esa es cosa? ¿Qué dice el juez? Es tu problema. Por no conocer la ley. ¿Sí? ¿Acaso podemos decir nosotros eso al Señor? Es que Señor, yo no conocía. Pero muchas veces el creyente no quiere estudiar las Escrituras por tener una excusa. Decir, no quiero estudiar. No, y simplemente voy a la iglesia y escucho lo que el pastor dice y me conformo con eso. Y no queremos llegar a la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura lo que hace es que vamos conociendo, ¿verdad?, la voluntad del Señor y nos empieza a confrontar. ¿Por qué? Porque nos dice, entonces, si ya lo leí, entonces el Señor me va a tener por cuenta. ¿Y qué dice? Si la has escuchado, la has oído, pero no es obediente a la Escritura. Esa palabra que está buscando. Entonces, ve que el Señor la da para salvación, pero con la misma puede ser para condenación también. Si no andamos en esa palabra. Si no andamos en esa palabra. Después es el que oye mi palabra y no las guarda. Así es, yo no le busco. La palabra le busca. La palabra le busca. Y así es la palabra para nosotros. Cuando leemos la Escritura y empezamos a ver cuál es la voluntad del Señor para nosotros, esa misma palabra nos trae convicción. Porque nos muestra lo desviado que estamos muchas veces, ¿verdad? Nos muestra que estamos en pecado, nos muestra que no estamos andando conforme a la voluntad del Señor. Entonces, al mostrarnos eso, lo que está haciendo es que nos está trayendo a la verdad, para que podamos andar en la verdad, para que podamos andar en esa salvación. Nos está corrigiendo, nos está haciendo volver a Él, según vamos conociendo esa verdad del Señor. Y el aprendizaje se sirve a la práctica, porque de nada me sirve leerlo si yo no hay en la práctica, porque la práctica es la que cierra el círculo del aprendizaje. Por eso la palabra nos insta a que no sea solamente, no seamos oidores, sino hacedores, porque si no practicas lo que has aprendido, es como saber toda la técnica del voleibol, pero no ir nunca a un sitio para jugar al voleibol. Yo soy un jugador de voleibol de la técnica, pero nunca voy a jugar, ni toco una pelota. Entonces no me sirve de nada. Exacto. Yo un brevísimo paréntesis, la controversia de los entrenadores del fútbol profesional, ¿no? Muchos dicen que los verdaderos entrenadores son los que son futbolistas, o los que han jugado fútbol. El entrenador que entrena pero no ha jugado nunca, dicen que no es un verdadero entrenador, porque no sabe realmente lo que es estar entrenando, jugando y moviéndose.
Y hay siempre esa tensión. Igual no significa que no hayamos entrenado, pero ¿por qué? Porque la praxis lo que hace es asentar la enseñanza. Si yo lo leo, pero no hago esa práctica, y eso nos pasa en la vida permanentemente, en todas las cosas de la vida. Si yo estudio algo, pero luego no lo practico, se queda en mero conocimiento, pero luego, esto es la práctica, ¿no? Aquí tenemos una persona que está en el ámbito sanitario, ¿no? O personas que trabajan en decir, tú puedes ser una enfermera de carrera, pero si nunca has puesto una vía en un brazo, pues cuando tengas que poner una vía, sabrás la técnica, pero escucha, que metes la aguja en el brazo de la persona, que hay que hacer el agujerito, ¿no? Y hay que hacerlo muy bien. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues una y otra vez, y la primera posiblemente, pero hay una praxis. Yo creo que ahí es donde hay un también es un proceso de enseñanza, porque al final terminamos siendo transmisores de conocimiento. Pero si eso luego no se reproduce, el conocimiento se queda en una nube, ¿no? Ya sea digital, ¿no? Se queda en una nube. Pero ¿cuándo toma tierra? ¿Cuándo se hace real? Amar a Dios y amar a Dios. ¿Cómo se hace real el amor de Dios? En una praxis. ¿Cuál es la praxis del amor de Dios? Dios, el amor al prójimo. Sin amor al prójimo, no practico el amor de Dios. Y ahí es donde por eso a lo mejor no queremos leer la Biblia, no sé, o a lo mejor perece, pero entiendo que si entendiésemos, va a la redundancia, que a la hora de practicar lo que tenemos es una ganancia para Dios. Posiblemente el estudio no lo veíamos como un estudio, sino como una ganancia. O sea, no solamente voy a estudiar, no es la carrera que tú estudias y te preguntas, ¿para qué estudio esto? ¿Para qué lo voy a usar esto? No, aquí tenemos una filóloga en filología en inglés y posiblemente alguna asignatura de la filología diría, pues, ¿para qué me va a servir esto en mi vida? Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué me va a servir? Entiendo que solo luego en la práctica entiendes el por qué estoy leyendo la Biblia. Yo creo que ahí es donde tenemos un trabajo pendiente. Porque es eso mismo, o sea, si simplemente es conocimiento, entonces ¿qué sucede con el inventario? O sea, si no lo estamos poniendo en práctica, entonces ¿qué está sucediendo con ese inventario? Es como decirle a una persona de que conoce un deporte y sabe, pero si nunca entrena, nunca lo pone en práctica. Entonces puedes decir realmente que eres un deportista. Pero si un creyente conoce, pero si no andas, puedes decir realmente que eres un cristiano. ¿Por qué le dijeron cristianos? Porque seguían a Cristo. Porque andaban como Él. No porque yo conozco a Cristo. No se puede conocer a Cristo. Los del camino le llamamos. Efectivamente. Si tú hablas como Él. Reconocieron a Cristo en ellos. ¿Por qué? Porque andaban con Él, hablaban como Él. Les dijeron, y los acusaron, fue una acusación. Tú eres cristiano, tú eres seguidor de Cristo, porque mira. Pero si no andamos, yo conozco a Cristo. ¿Cuántas personas no dicen, yo creo en Dios? Aquí en España todo. Claro. Todos somos creyentes. Entonces, vamos a lo mismo que leímos el primero, ¿verdad? Dice, toda la cultura es inspirada por inútil, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, ese conocimiento nos lleva a una perfección para el hombre interior, cuando andamos en esa banda. Entonces, no estamos hablando del estudio bíblico diligente simplemente por conocer, no simplemente por conocer, sino que para que el Señor haga en nosotros una obra. ¿Cuántas universidades bíblicas no hay? Bueno, no sé en España, pero en los Estados Unidos hay varias. ¿Cuántas escuelas bíblicas no hay? Y se gradúan con título, ¿no?
un doctorado En teología. En divinidad es. doctor de teología. Pero ¿qué realmente es con eso? O sea, ¿cuál es la obra que realmente... Uno lo puede ver de esa manera, ¿no? Yo tuve un doctorado. Pero ¿qué significa eso delante del Señor? Tienes mucho conocimiento. Pero si esa palabra no ha hecho nada en ese hombre interior, entonces ¿de qué me vale? De nada. Entonces cuando habla, por eso decía, es útil para nuestra salvación. Y lo segundo que queremos decir es para la santificación también. Aquí en Salmo 19, hablamos también de la santificación. Esa palabra nos va a santificar. Salmo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Okay? El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. Pero ¿verdad que no solo dice eso? Oh, qué bueno conocer que la ley de Jehová es perfecta. Pero ¿qué hace esa ley? Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando esa palabra es implantada en nuestro corazón. Porque uno puede conocer la ley y decir, porque la ley es perfecta. Y podemos decirlo y repetirlo. Pero cuando esa ley entonces se encuentra, es implantada, ¿y quién es que la implanta? El Señor. Cuando esa palabra es implantada, cuando esa ley perfecta es implantada en nosotros, entonces comienza esa obra, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Una cosa es conocer las Escrituras, pero no quiere decir que nos va a hacer sabios, a menos que sea implantado en nuestros corazones. Y he conocido, ¿verdad? Solo para hacer un pequeño desvío, por así decirlo. En la universidad yo conocí a un joven musulmán. Y no les miento que ese joven se conocía la palabra como no tienen idea. Así como había estudiado el Corán, se conocía la palabra y la recitaba. Pero lo de él era discutir con los cristianos para probarles a ellos de que el cristianismo era falso. Y si había aprendido la escritura, te la recitaba santa. Solo para debatir. Solo para debatir. ¿Por qué? Entonces no se trata de conocerla, ¿sí? Es más allá. Cuando esa palabra es implantada, entonces empieza a convierte el alma, hace sabio el sencillo, dice, alegra el corazón, alumbra los ojos. Entonces hay una transformación, ¿sí? Y hablamos de lo que es una santificación. Esa palabra nos va santificando, nos va separando de este mundo, porque empezamos a ver la verdad. Porque dentro de esta palabra está la verdad del Señor. Y me gusta ese versículo que dice, en tu luz veremos Jesús. No dice en conocer. Tu luz veremos la luz. Porque ¿cuántos no conocen este tipo, pero nunca han visto la luz? Esa palabra implantada que necesitamos es para santificación, porque nos va llevando a la luz de la verdad del Señor. Cuando nos lleva a la verdad, entonces nos separa de la mentira, nos separa del engaño, nos separa, ¿verdad?, del pecado, nos separa de todas esas cosas, porque nos está llevando a la verdad. Nos dice, en tu luz veremos la luz. Otro aquí, libro de Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4. Versículo 6. ¿Por qué es necesario? Para preservación. Para preservación. ¿Qué decía el Señor a su pueblo? En Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Ahora me pregunto yo, ¿conocimiento de qué? Porque acabamos de decir, ¿verdad? Muchos pueden conocer la palabra. ¿Pero a qué nos llama el Señor? ¿A conocer solamente? ¿O a conocerle a Él? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por cuanto qué? Desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
¿Qué sucedió con el pueblo del Señor? Cuando vamos a las Escrituras, ¿verdad? Vemos a los padres, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Una generación que llegó a conocer al Señor personalmente. Pero según el transcurso del tiempo, ¿qué sucedió? Se levantó otra generación que empezaron a llamar diciendo, el Dios de nuestros padres. Entonces ve que ya era más distanciado el conocimiento. Y entonces aparece otra generación que dice que ya no conocía a Dios dentro del mismo pueblo. Entonces cuando ya no lo conocían, ¿por qué? Porque habían desechado al Señor. Habían desechado al Señor. Entonces cuando leemos el Salmo 119 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces esta misma palabra, ¿verdad? Sirve para preservación de nosotros. El pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque dejaron de conocer al Señor. Entonces el pueblo que dejó de conocer al Señor ya no tenía a quien acudir. Pero gracias al Señor que nos ha dado su palabra, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué nos hace entender? De que nosotros vivimos aquí en este mundo, y en este mundo lo que es tinieblas. ¿Alguna vez has estado en un lugar que es completamente oscuro? Trate de correr en un lugar que esté oscuro. Por eso necesitamos una lámpara. ¿Qué hace la lámpara? Nos hace ver lo que está delante. Alumbra nuestra mente. Entonces, en este mundo necesitamos su palabra para preservación, porque si no vamos a tropezar. Y esa palabra es la revelación del Señor que nos hace ver realmente dónde estamos parados y hacia dónde el Señor nos está guiando. Entonces, el lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque en este andar que estamos, hermanos, necesitamos la revelación del Señor. Necesitamos la revelación para saber qué decisiones tomar. Que el Señor quiera que hagamos en nuestras vidas. Vea cómo venía la palabra esta mañana. De saber de que no se trata de mis decisiones, no se trata de lo que yo quiero hacer, sino que se trata de lo que el Señor quiere hacer. Pero qué fácilmente somos engañados cuando no tenemos la verdad. ¿Sí? Somos engañados. Para los jóvenes, ¿verdad? Siempre me gusta citar ese versículo en Salmo 119 también. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pero nota lo que dice, ¿con qué limpiará? Y si dice limpiará, ¿por qué? Está sucio. Está sucio. Porque cuando no tenemos la revelación, cuando no conocemos al Señor, entonces andamos ensuciados. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con conocer su palabra. Volvemos a lo mismo. Con guardar su palabra. Pero para guardarla hay que conocerla también. ¿Sí? Entonces comienza con conocer, pero no se queda ahí, sino que el Señor nos llama a guardar su palabra. Entonces cuando guardamos su palabra, entonces esa palabra es aquella que nos preserva. Cuando andamos conforme a la voluntad del Señor, entonces andamos en su camino y ahí podemos estar confiados de que todo va a estar bien. Pero el momento que no, es como dice una frase en inglés, ¿no? Los dados, a la suerte, por así decirlo. Pero cuando andamos conforme a su palabra, entonces tenemos la confianza que el Señor guarda nuestros pasos. Lo dice por la fe. La fe es por el oír y el oír por su palabra. Este andar es en la fe. Y a veces el Señor nos llama a hacer algo y no sabemos, como decía la palabra de nuevo, ¿verdad? Decía, ¿qué decía Abraham? Yo no sé a dónde voy. Pero anda en fe. Porque el Señor sabe. Carlos, vinculándolo con lo que la hermana había estado hablando esta mañana, porque si consideramos que el estudio de la palabra es nuestro camino, pero que no es nuestro, que es el camino del Señor, tendremos que asumir como el camino del Señor como lo relevante y lo más importante. En el sentido de que si yo no considero que el camino del Señor es lo mejor para mi vida, ¿por qué voy a insistir en acercarme a la Escritura? Exactamente. Es decir, estamos hablando de la soberanía de Dios, ¿no? Es decir, si yo no asumo que Dios es soberano, ¿por qué voy a ponerme a estudiar su palabra para saber y conocer
y que se alumbrará el camino. Para debatir. Claro, es que es exactamente lo que no parece. Por eso digo que si al final volvemos otra vez al punto inicial del proceso, ¿no? Es decir, si yo no entiendo que Dios es lo primero, entonces no llego a entender tampoco que sea tan necesario el poder acercarse al estudio eficaz, adecuado, y menos aún después del estudio tener que hacer la aplicación del propio estudio. Porque es que volvemos otra vez, es que vamos increciendo, ¿no? Es decir, yo reconozco la soberanía de Dios, pero luego reconozco que la palabra es la que me guía, y luego reconozco que tengo que ponerla en práctica, porque lo que tengo que verificar es el Dios. Entonces es un proceso que me sigue atrayendo a Él, ¿no? Por eso digo que al final Es recordar que en el trabajo ahorita tenemos un problema, porque cuando la compañía se formó, se pusieron 3 diferentes sistemas de nuevos empleados. Y por años, a la misma vez, se añadían empleados aquí y acá, por diferentes razones. Entonces, ahora queremos unirlo todo. Y la pregunta que se hizo en una meeting que tuvimos, ¿no? Fue la siguiente, y la pregunta me quedó como, porque la pregunta que hizo, tenemos una nueva jefe de informática, dijo, ¿cuál va a ser nuestra fuente de verdad? ¿Esta o esta? Porque no pueden ser 3. En otras palabras, queremos, ¿verdad?, tener una lista de cuántos son los empleados y qué computadoras tiene cuál empleado. Pero ahorita hay 3 listas. Y las 3 han sido supuestamente actualizadas. Pero ninguna de ellas es igual. Entonces, para poder proseguir, necesitamos una fuente de verdad. Y hay que decir, ¿cuál vamos a hacer? Porque por años son 3 fuentes. Y hoy en las escrituras dice, cuando hablamos de la fuente de verdad, hoy día las personas, ¿a qué se van? ¿Google? o al chat. O sea, ¿cuántas fuentes de verdad usa el mundo hoy día? En los Estados Unidos se conoce hoy día, ¿verdad?, lo que se llama, se me olvidó. Se me olvidó la frase que usan, pero básicamente es eso, saber de que, o sea, no todo lo que se lee es verdad, mas sin embargo la gente lo toma como verdad. No porque lo dice el internet, no porque lo leí, porque fulano dijo. Entonces, porque fulano lo dijo, porque lo leyeron en tal sitio web, porque lo mencionó, entonces es la verdad. Entonces, ¿cuántas fuentes de verdad tiene? Internet. Mencionemos otra, la psicología, ¿verdad? ¿Cuántas fuentes hay? Personas que van a los psíquicos. Eso no pasa aquí, ¿no? Sí, mucho. ¿Verdad? Hoy día la inteligencia artificial. Todas las compañías están yendo a la inteligencia artificial. Y como fuentes, ¿verdad?, de verdad. Pero qué engaño, ¿verdad? Entonces, pero tenemos la palabra de verdad que el Señor nos da. Entonces, si no estamos yendo a la verdad, entonces ¿de qué estamos yendo? Entonces, por eso, diligentemente estudiar la verdad. Porque si no estamos yendo aquí, entonces ¿de dónde estamos yendo? Lo otro puede sonar, y ese es el problema, ¿verdad? De que la mentira se parece a la... Muy parecido. Y ese es el problema. ¿Por qué somos engañados? Porque no es que parece verdad. El padre de la mentira es lo que usa. Porque él es el padre de la mentira. Es muy bueno la mentira. Es bueno. Ahora, Juan capítulo 14, versículo 17. ¿Por qué somos negligentes? Y ya solo para mencionar tres cositas. ¿Por qué somos negligentes en el estudio de la Biblia? Bueno, primero,
he escuchado lo que hace más frecuentemente es que yo no entiendo. Es que yo no entiendo nada. Yo leo la Biblia y no entiendo. No sé si alguna vez han escuchado. La frase es: no entiendo ni toca. Y podemos leer las escrituras y así muchas veces. Y yo le puedo decir también, yo he leído muchas veces. Leo los profetas, ¿verdad? Donde empiezan a mencionar nombre, que engendró a este, que engendró al otro, que engendró. Y yo le decía: ¿qué está diciendo? Y a veces no entendemos. Entonces, muchas veces la excusa es eso: es que yo no entiendo. Entonces, mejor dijo que él, que el pastor pensaba. Bueno, me decía el pastor en el chat. Juan capítulo 14, versículo 17. Versículo 16. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, ¿de qué? De verdad. De verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice, ¿quiénes son vosotros? Los hijos de Dios. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Entonces el Señor nos prometió, ¿verdad? Cuando Él está hablando con sus discípulos, está diciendo, ¿verdad?, que Él se habría de irse. Pero con la Biblia le dice: oh, pero no los voy a dejar solos. Mira el capítulo 16. Capítulo 16, Juan 16, y el versículo 7. Pero yo os digo, ¿qué decía el Señor? La verdad. Pero yo os digo la verdad. ¿Cuál verdad? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu de verdad. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, el Señor nos ha dado el Espíritu de verdad. Entonces, no hay excusa en decir: no, es que yo no entiendo. ¿Pero por qué no entiendes? Si el Señor nos ha dado su Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad, ¿qué es lo que hace? Dice: el Espíritu de verdad nos lleva a la verdad. Nos lleva a la verdad. Entonces, si no se trata simplemente de estudiar para conocer, sino estudiar para que haya revelación del Señor. Y eso es donde el Espíritu de verdad nos lleva. Entonces, cuando estudiamos la Escritura, tenemos que estar conscientes de que el Señor nos ha dado su Espíritu. Y ese Espíritu es el que revela. El pastor o apóstol, quien sea, nadie puede revelar a Cristo sino el Espíritu Santo. Un maestro, un pastor puede enseñar, pero la revelación solo el Espíritu Santo. O sea, yo puedo pasarme aquí 10 años enseñándole la Biblia, pero si no es el Señor que me revela, imposible. Imposible. Por así decirlo, o sea, como padre, uno puede sentarse y tratar de darle a su hijo de comer. Y ese hijo no quiere, no acaba de no puede dar. Pero es un estado que recibe. Y lo único que recibe ahora es el Espíritu Santo, la revelación. El hombre no puede revelar nada. El hombre no puede enseñar nada. Solo el Señor es aquel que prefiere, ¿verdad? Entonces, pues, la otra excusa, no, es que prefiero que escuchar la palabra, que otro me la diga, que otro me la enseñe. Y sí, eso nos trae conocimiento, pero eso no trae revelación. La revelación solo por medio del Espíritu Santo. Solo Él puede revelar. Hubo un tiempo, ¿verdad?, que la Iglesia Universal, no llamarle por su otro nombre, impedía que la gente tuviera. No, solo Él, porque solo los pueden entender. ¿Sí? Y por muchos años fue eso. Con candado y todo. Algunos tenían candado.
Pero eso no es nada viejo tampoco, porque aún hoy día muchas veces, no, es que solo el pastor lo puede enseñar. No, es que solo aquel que ha estudiado en Así. universidad teológica. ¿Cómo es eso? Se lo limitamos, pero lo limitamos al hombre. Pero el que da revelación es el Señor. El que revela la palabra es el Señor. ¿A qué instituto fue Pablo? ¿A qué instituto fue Pedro? De Cristo. El de Cristo. ¿Y a quién nos ha dado el Señor? En Cristo. Bueno, yo estoy haciendo un doctorado en el camino de divinidades. ¿No? Esto es cierto práctica. ¿No? Yo creo que primero llegó la práctica que después. Y después ya. Pero a eso, ¿cuántas personas no se han graduado? Y realmente, o sea, han pasado por la palabra, pero la palabra no ha pasado por ellos. Yo recuerdo un instituto público que había, era el único acreditado. Era acreditado. Sí, La porque eso, Todo por quién. o sea, que tendría un valor como, porque hoy todos acreditados, todos padres. Y hubo un chico que fue a estudiar, como era el único instituto así, y cuando se graduó, dijo, a pesar de todo lo que me enseñaron aquí, de todo lo que he visto, sigo creyendo que Jesucristo es mi único Señor y Salvador. Dice que incluso los profesores llegaban fumando, se iban a discotecas, o sea, un desastre. Un desastre. Y yo conozco gente que se graduó siendo homosexuales en Cuba. Y tú dices, Así es. y era acreditado. O sea, porque el enfoque realmente no es la relación, el enfoque es conocimiento. El ¿Cuánta enfoque, gente no cristiana estudia teología? O sea, Para refutar. exactamente, no, así es, así es. Entonces, cuando uno dice, no, yo quiero que el hombre me enseñe, yo quiero que el pastor me enseñe, yo quiero que el maestro me enseñe, maestro escuela bíblica, ¿cuántas veces no dijo el Señor, hablando, verdad? En los últimos tiempos, ¿habrá qué? Falsos maestros, falsos profetas. Pablo escribe en 2 Corintios, hablando de falsos apóstoles, falsos maestros. Timoteo le dice espíritus engañadores. Entonces, si está la falsedad, y no está hablando en el mundo, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos, espíritus engañadores. Entonces, está hablando dentro, ¿verdad?, de lo que nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo conocer la falsedad? Conocer la la verdad. Es la única manera. Recuerdo una vez fuimos allá en Washington y está lo que se conoce como US Mint, es donde imprimen el dinero, ¿no? Sí. Y en una parte cuando uno entra tiene un museo. Y el museo está lleno de billetes falsos. Años que han colectado billetes falsos. Y se le hizo la pregunta al señor, ¿y cómo sabe usted identificar un billete falso? Tiene que estudiar. Dice, sí, nosotros no estudiamos lo falso. Esto es verdadero. Claro. Porque al conocer el verdadero, muy fácilmente puede dar lo falso. Y vamos a ver, si no conocemos la verdad, entonces ¿cómo vamos a conocer el engaño? Si Cristo no ha revelado, entonces ¿cómo vamos a ver? Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 17, Pablo cuando llega allá a Tesalónica, ¿verdad? La iglesia de Tesalónica, ¿cómo? Es una iglesia, cuando Pablo escribe Tesalónica, es una iglesia muy interesante porque Pablo llega allá a Tesalónica y 3 semanas después había una iglesia establecida. ¿Por qué? En Tesalónica puede leer, en 1 Tesalónica puede leer, pero es que recibieron la palabra cuando él murió. Se llegó predicando el evangelio y dice que estos hermanos la recibieron, se la comieron. 3 semanas después había una iglesia establecida. Pero mira aquí el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Mira lo que dice. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en
Tesalónica. Aquellos ya habían recibido la palabra. ¿Pero por qué dice que eran más nobles? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero no se quedó ahí. Dice, escudriñando todos los domingos, ¿no? ¿No dice así? No, ¿Qué dice? diariamente. Diariamente, cada día. ¿Qué escudriñaba? Las escrituras. Las escrituras. Para ver, para ver si estas cosas eran así. Entonces sí recibieron la palabra, pero con la misma siempre. Vamos a la palabra. Y es de verdadero. Para ver si lo que realmente Pablo está diciendo va conforme. Entonces no se trata solamente de recibir. Y espero, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, cuando estemos en una reunión, esta mañana estuvimos en una reunión, pero la misma, pues, mira las escrituras, realmente lo que se dijo, es verdad, no es. Porque cualquiera se puede parar delante de mí y hablar muy bonito y hablar destacadamente y usar palabras muy grandes, ¿verdad? Con un título y uno, ¡wow, qué bonito! Pero se está diciendo realmente la verdad. O será ese uno de los falsos maestros, uno de los falsos profetas, uno de los que dicen decir la verdad, pero que realmente no lo están diciendo. Entonces, la manera más fácil de ser engañado es por no conocer la verdad. Entonces, ¿qué dice? Cada día, estudiar diligentemente la palabra del Señor. Otra excusa que muchas veces se usa es que no tengo tiempo. ¿Alguna vez se me ha escuchado a alguien decir? Sí, me queda tiempo para leer la palabra. No hay tiempo. Es que mi familia, el trabajo, y empezamos a tratar de hacer estas cosas. Y lo usamos como una excusa. No tengo tiempo. El tiempo es algo muy interesante. Cuando vemos qué es el tiempo, y lo dividimos, ¿verdad? ¿Saben que nosotros pasamos una tercera parte de la vida durmiendo? Sí. Bueno, si no tienes a Carlos al lado. Si tienes a Carlos al lado, entonces vamos. Pasamos una tercera parte del tiempo durmiendo de la vida. Una tercera parte. Una tercera parte. Sí. Porque el promedio de las personas duerme 8 horas. Pero quería notar esto, que muchas veces no tengo tiempo. Hubo una compañía que hizo un estudio y hizo el mismo estudio en varios países. Y me interesó, ¿verdad? Vamos a estar aquí en Tenerife, España, y vamos a ver los números de España. Y el estudio quería dar a conocer cuánto tiempo del día las personas pasan delante de una pantalla. En España, el promedio es 5.7 horas diarias delante de una pantalla. Sea esta pantalla, o una más grande, delante de una pantalla. Ahora, esos números cambian un poco dependiendo de la edad. Mientras más joven, pero bueno, usarlo como promedio. 5.7 horas diarias delante de una pantalla. Semanalmente eso se equivale a aproximadamente 40 horas. Anualmente equivale a 2.100 horas. Son el equivalente a 87 días. En 50 años de vida, está hablando que delante de una pantalla una persona ha pasado casi 12 años. De 50 a 12. De 50 años, 12 años de su vida delante de una pantalla. Entonces, cuando uno dice, no tengo tiempo, la pregunta es, ¿a dónde está el tiempo? Porque el tiempo está, pero ¿a dónde se está olvidando el tiempo? Entonces, una excusa es decir, pues que no me queda tiempo. Pero ¿cómo es que nosotros hacemos tiempo para hacer ciertas cosas? No, es que he venido de trabajo, estoy muy cansado, me voy a sentar acá. Clic.
Entonces ya hice tiempo para. Entonces nosotros tenemos tiempo, pero la pregunta es ¿para qué lo estamos usando? Entonces esas cosas en balde, así, que no tengo tiempo. Hay tiempo. La cosa es cómo estamos usando. Y después también gastas tu tiempo en eso, te cansas y el resto del tiempo estás durmiendo porque estás cansado. Entonces cuando tú estás cansado y vas a leer la Biblia y no vas a entender, o sea, te quedas dormido en la Biblia. Exactamente, ¿sí? Entonces es lo otro, ¿verdad? Que a veces sucede. Que le damos el final de nuestra vida. Cuando uno está vaya a leer la Biblia, está uno Cabeceando. cabeceando. Porque no le damos la prioridad realmente. ¿Sí? A lo mejor no son sinceros del todo, porque yo creo que cuando dicen es que no tengo tiempo, lo que quieren decir es que me aburre lo que leo. Me aburre lo que leo para que no se sienta mal la persona con la que estoy hablando, para que no digan que soy falso o otra cosa mala. Digo, no tengo tiempo, es que me aburre lo que leo. Una- Usamos de todo tipo de excusas. ¿Pero a qué nos llama el Señor? O sea, Él nos ha dado su palabra escrita. Entonces tenemos aquí su palabra. Muchas veces yo quiero oír la voz del Señor. ¿Qué significa eso? Como queremos que el Señor, ¿verdad?, nos haga oír audiblemente y nos enseñe, ¿verdad? Este es mi hijo amado. Pero el Señor nos ha dado su palabra. Aquí la tenemos. Aquí está escrita. Pero no queremos ir. Ahí está, pero no queremos ir. Y hacemos todo tipo de excusas por no ir a Él. Pero gracias al Señor que nos ha dado su palabra. Entonces vamos a hablar acerca de ciertos métodos de estudio, ¿no? Estudio bíblico, para que tengamos un poco de entendimiento en eso. Pues el primer método tiene que ver con un estudio completo. Y el estudio completo quiere decir lo siguiente. ¿Qué decimos aquí en 2 Timoteo 3:3? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil. Entonces dice, toda la escritura. Entonces lo primero que tenemos que ver, ¿hemos leído toda la escritura? Leerla toda. Pues eso es lo primero, o sea, ¿la hemos leído toda? ¿O solamente los versículos que me gustan? Oye, tengo un versículo favorito. La hemos leído toda. Entonces comienza con leerla toda. Tener un entendimiento contextual, un entendimiento cronológico. ¿Sí? Cuando vemos el libro en sí, o sea, son 66 libros, pero no están en orden cronológico, ¿verdad? Están divididos por secciones, ¿verdad? El Pentateuco, los profetas, los menores, ¿verdad? Los salmos, y después el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Pero entendemos lo que dice. Si nos podemos sentar, entendemos cómo fue la historia del pueblo de Dios, exactamente cómo sucedió. El libro de Job, ¿dónde encontramos el libro de Job? ¿Dónde encaja el libro de Job? No tenemos entendimiento. ¿Por qué? Porque no hemos leído en su totalidad lo que dice. Si el Señor nos ha dado toda su palabra, entonces ¿por qué no leerla completamente? Para tener un entendimiento contextual, ¿verdad?, cronológico de lo que ha sucedido, porque a través de esa historia es que podemos ver el trato del Señor. Entonces necesitamos por lo menos leerla completamente. Ahora, tampoco no se trata de leerla una sola vez, porque el Señor no nos limita a una sola vez, sino que leerla continuamente, saberla, conocerla. Cuando nosotros vamos a la universidad, al estudio, estudiamos, ¿verdad?, tenemos el libro y empezamos a leer. ¿Para qué? Para saber qué hacer. Me da un manual de trabajo, uno tiene que aprender sin saber, por ejemplo, manejar una máquina. Entonces necesitamos también de la misma palabra del Señor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil. Útil. Entonces, si todo es útil, y yo estoy dejando de leer esta sección, ¿qué me estoy perdiendo? Mucho. No, porque a mí me gusta esto. Por ejemplo, la iglesia me pareció un señor, y no digo hermano, que era muy endurecido. Decía,
decía, no, es que el Antiguo Testamento es irrelevante. Dice, no, yo me dedicaba al Nuevo Testamento. Porque esa es la palabra de Dios. Y empezó y llegó predicando eso, por decirlo así. De que el Antiguo Testamento, esa es la ley, ya no vimos por ley, por la gracia, y la gracia está en el Nuevo Testamento. Así es que ni me preocupo por leer. Tengo una pregunta. O sea, cuando, por lo menos yo no la he leído entera, sí que he leído varios libros, ¿no? Ninguno, o sea, no he leído ninguno tipo dirigido a algo, sino que mi mente está entre leerla como conocer a Cristo, a Dios, o estudiarla. Sí, o sea, ahí está la diferencia total, ¿no? Entonces, cuando me dices, tipo, hay que leerla entera, yo digo, vale, lo acepto. Pero me tengo que tomar el tiempo, como tú dices, ya leerla varias veces, al leerla la primera vez, digo, la primera vez entera, me tengo que tomar el tiempo necesario para leerla con diligencia, pues. O también, o sea, puedo leerla y ir conociendo poco, no sé si me estoy dando a entender, como una lectura más profunda. Pues, no sé, no sé si la pregunta al final, ¿no? No, exactamente. Te voy a dar un ejemplo. Una naranja, ¿sí? Una naranja es una fruta. Sí. Y la naranja tiene primeramente una cáscara. La cáscara. ¿A quién le gusta la cáscara? ¿Se puede comer? Se puede comer. Sí, puede ser. ¿Pero qué sucede? Se amarga. ¿Sí? Pero se puede comer. Sí. Leer la Biblia es como esa cáscara. A veces, ¿verdad? Y uno empieza a leer y ya terminado con el libro de Génesis, ya termina aquí y de repente dices, falta paz. Es como tratar de comer en la cáscara. Pero ¿qué sucede? Después que pasas de la cáscara, ¿pasas de qué? La pulpa. La pulpa ya es más dulce. A veces sí me invita a comer. Entonces, podemos leer la escritura, ¿verdad? Conocerla. Pero a veces llegamos a ciertas porciones de la escritura, dicen, que los salmos, y nos disfrutamos en ello. Pero entonces está la otra parte, y es la semilla. ¿Quién se come la semilla? Me gusta la semilla. Pero la semilla es la que trae la vida. ¿Sí? Nosotros nos comemos, ¿verdad? Pero la semilla es la que trae la vida. Entonces, uno puede leer las escrituras y conocerlas, saberlas, ¿no? Y quizás tener pasajes favoritos, los disfrutamos muy bien. Pero la semilla es la revelación del Señor. Es lo necesario. Entonces, pero para llegar a la semilla, tiene que pasar por la caja y tiene que pasar por la fruta. ¿Sí? Entonces, puede decir, muchas veces nosotros queremos hablar y nos quedamos con la caja y decimos, no, esto no, está muy amargo. Entonces, empezamos a leer la Biblia y decimos, no, es que no. Y ponemos cualquier excusa por ya dejar de leer. Y bueno, no voy a dejar que otro la pele y le dé lo dulce, ¿no? Pues si vamos a una reunión, qué linda, ¿no? Porque hemos esperado que otro la estudie y simplemente no. ¿Sí? Pero el Señor nos llama a comerla toda. Entonces, es difícil, ¿verdad?, empezar con lo de fuera. Porque nadie quiere. Pero es necesario. Entonces es necesario leer. Porque mientras vas leyendo, entonces te vas dando cuenta de muchas cosas y entonces le empiezas a sentir el sabor, empiezas a sentir lo dulce. Hay un versículo en el programa, se me olvidó dónde está, pero que dice, el que tiene hambre, aún lo amargo, me sabe. Cuando hay un hambre en nosotros, la palabra del Señor, aún lo amargo, o sea, estudiar, leer,
Entonces, es necesario hacerlo, es necesario leer para poder tener un entendimiento contextual, ¿no?, de lo que está escrito ahí. ¿Por qué el Señor nos dio? Porque es que si el Señor nos dio toda la palabra, entonces toda la palabra es necesaria. Entonces hay que leerla toda, hay que comerla toda. Entonces después, según el Señor por medio del Espíritu Santo, nos va revelando esa palabra. Entonces hay nociones que uno lee, entonces dice, porque el Espíritu Santo te la va a revelar. Una vez una persona preguntó, hermano, ¿cuánto debo leer? Y una hermana sabiamente dijo, hermano, lea hasta que esté satisfecho, hasta que el Señor haya revelado. Y si uno puede leer un libro entero, y entonces ya, Señor, gracias. Uno puede leer un capítulo. Y entonces, Señor, tú puedes leer un versículo. Y con un versículo el Señor mismo te revela. Y dices, y con un versículo el Señor te llena. Entonces no se trata de la cantidad en sí, pero sí se trata de hacerlo. Porque si no lo lees, si no estás indagando, y escudriñando, entonces estás esperando que otro venga y te lo dé. Pero el Señor nos llama a nosotros. ¿Por qué? Porque es útil, es necesario para nosotros. Es útil para el Espíritu. Entonces, un pequeño ejemplo. Si yo les pregunto, ¿cuántos libros hoy día usted va a una biblioteca cristiana? ¿Hay aquí? ¿Tenemos? Cristiana sí, bueno, No, no librería. Librería cristiana. pero si es una, sí, Una librería cristiana. libre. Usted va a una librería cristiana. A bookshop. A una tienda de libros. Sí. ¿No? ¿Y cuántos libros hay acerca de la Biblia? Muchos. ¿Escritos por quién? Por los hombres que han estudiado la Biblia. ¿Cuántos libros no hay acerca de la Biblia? ¿Pero cuántas Biblias hay? Una. Solo una. Entonces, nos podemos dedicar a leer libros de la Biblia. O nos podemos dedicar a leer la Biblia. ¿Qué es lo que suspende? Yo no tengo nada en contra de los seminarios bíblicos, las universidades, nada. Pero lo que sí me voy es lo siguiente. Es que muchos de ellos lo que hacen es estudiar libros acerca de la Biblia. Y realmente no leen la Biblia. Entonces están aprendiendo porque fulanito dijo esto. Y he estado, ¿verdad?, en prédicas donde la persona que está delante de frente empieza a decir, no, porque fulano dijo tal cosa, y mengano dijo tal cosa, y mengano dijo tal cosa. Y nunca menciona la Biblia, sino que menciona lo que fulano dijo de la Biblia. Y nunca lee la Biblia. Entonces, ¿qué estoy comiendo? El Señor nos está dando su palabra. Entonces, pero si nos enfocamos en tantas otras cosas, entonces, ¿qué estamos viendo? El Señor nos ha dado su palabra escrita. ¿Por qué nos la dio? Para que la leamos, para que la comamos. Porque dice, esto es pan de vida. Su palabra es pan de vida. No el que escribió el libro acerca del pan de vida. Su palabra es pan de vida. Entonces, esto necesitamos estudiar, esto necesitamos leer, esto necesitamos comer. Porque decía, porque muchas veces, ¿verdad?, si no tenemos un entendimiento completo de lo que es la Escritura, fácilmente somos engañados. Un ejemplo. ¿Cuántos reyes magos hubieron que vinieron a ver a Jesús? No sabemos. Eso Pero si no le lo sé. preguntas a una persona, dice, no, vieron 4. Uno dice, no, vieron 3. ¿Por qué vieron 3? Por 3 regalos, pero Porque mencionan 3 regalos. no sabemos cuánto fue. ¿Cuántos animales de cada especie puso Moisés en el arca? De cada especie, no de cada género. De cada especie. ¿No le dice que no? Pareja. ¿Qué dice? Si no me equivoco. Pero ¿cuántos animales de cada especie? Sí, puso Moisés en el arca. Tampoco lo dice. ¿Cuánto te refieres a Bueno, cada perro? ¿Cuánto? venimos todos. ¿Eh? ¿Sí?
¿Quieren saber? Daniel solo. Sí, que hay Muchos muchos. esposos. Ni uno. ¿Cómo? Moisés nunca puso animales. Ay, cierto, Sí, cierto. no. ¿Ven que siempre se le caen? Sí, sí. Claro. Uno escucha y a veces dice, ¿por qué no? El arca, claro. Entonces, en algo tan simple uno puede equivocarse, ¿sí? Sí, sí. ¿Cuántos hermanos y hermanas tuvo Jesús? Tampoco. ¿O fue un hijo solo? Conocemos algunos que se nombran, pero no. Muchos dicen, no, fue el único hijo. No. Pero entonces, ¿cómo conocemos eso? ¿Y por qué es importante? Entonces, si no conocemos la Sí, no escritura, dice la palabra porque no es relevante, ¿no? pero si le dice la palabra. Ah, sí, súper relevante. El libro de Santiago, ¿quién lo escribió? No, Santiago, el hermano de Jesús. ¿Por qué es relevante eso? Porque no nos habla de ningún otro hermano. Ese fue hermano de Jesús y fue pastor de la primera iglesia en Jerusalén. Y cuando usted lee lo que Santiago escribe acerca de la iglesia, y uno se pone a pensar, o sea, el trato que tuvo el Señor con este hombre y la obra que el Señor hizo en ese hombre. Entonces son cosas que a veces son detalles pequeños, pero que sí, o sea, importa, tiene significado, porque nos hace ver el trato del Señor para con cada una de nuestras vidas. Nos hace entender, ¿verdad?, que todo es importante porque muchas veces pasa y nos desviamos de la vida. Otra palabra. David danzaba en el Espíritu. Cuando Miguel nació, yo crecí en una iglesia que es lo que se predicaba. No, porque hay que danzar porque la vida está en el Espíritu. La Escritura nunca dice eso. Dice que la vida danzaba con toda su fuerza. Entonces dice, muchas veces, ¿verdad? Los hijos, ¿verdad? Cuando tomamos la escritura fuera del contexto, muy fácil lo podemos dejar. Hay una frase que los hermanos dicen, el texto fuera del contexto es un pretexto. Entonces podemos tomar porciones de la escritura, ¿verdad?, y la aplicamos en nuestras vidas, pero no tomamos fuera del contexto. Pero la aplicamos porque nos conviene. Por eso la escritura es útil. Entonces hay que conocerlo todo. El método de estudio completo, ¿Perdón? o sea, los métodos de estudio completo. Estudio completo, primero. Lo segundo es estudio textual. El estudio textual tiene que ver con tomar una porción de la escritura dentro de su contexto, ¿verdad? Por ejemplo, la muerte de Cristo. Y estudiar dentro de su contexto la muerte de Cristo, la negación de Pedro, por ejemplo. La mujer samaritana. ¿Cuál es el contexto de la mujer samaritana? Bueno, podemos leer el capítulo. También podemos ir a Segunda de Reyes, capítulo 17, donde habla de los samaritanos. ¿Y por qué es que los samaritanos no se llevaban con los? No sé, pero si solo nos enfocamos en la mujer samaritana, estamos limitados. Pero en el Antiguo Testamento encontramos de que mujeres samaritanos no se llevaban con los. Entonces, es tomar el contexto completo. O sea, sí, Aunque sea un ratito y darte. Entonces, estudiarla textualmente sobre todo el contexto de las escrituras. Tomar un tema, por ejemplo, el bautismo. ¿Dónde encontramos el bautismo? ¿Solo en el Nuevo Testamento? ¿O también está en el Antiguo Testamento? Entonces, estudiar un tema, pero en su totalidad. ¿Sí? Porque si lo limitamos a algo, nos quedamos cortos. El diezmo. ¿A dónde comienza el diezmo? Muchos dicen, no, esa es la ley. ¿A dónde comienza el diezmo? El diezmo no comenzó con la ley. Por eso nos dicen, no, aquí no hay que diezmar porque se está por la ley y no estamos por la ley. Pero ¿quién fue el que dice en la escritura de testimonio del diezmo?
Entonces, ve que no lo tomamos fuera de contexto. Todo la escritura. Entonces es cuando empezamos a ver la totalidad de todo. Es que el Señor nos dio la Biblia. Cuando vemos el libro de Hebreos, el libro de Hebreos hace un resumen de ambos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hablando acerca de Cristo. O sea, la defensa de Cristo, volviéndolo, cambió totalmente. Y el Nuevo Testamento. Entonces, no hay división. Nosotros lo tenemos dividido en el libro, pero para el Señor es todo. Todo el escritor. Entonces, estudiarlo textualmente, estudiarlo por libro. ¿Sí es tú? Podemos tomar un libro, ¿verdad? Y meternos al libro, ¿qué dice el libro? ¿Por qué que el Señor nos dio esas divisiones también? Porque cada libro, ¿verdad?, tiene su enfoque. Tenemos los que están mayores, los menores. Ustedes son los mayores, porque son los más importantes, ¿verdad? Simplemente quiere decir el tamaño. Nada más. No es que era más importante, no, voy a estudiar el Isaías, porque es más importante. Podemos ver los Oseas y lo que hay ahí. Pero podemos enfocarnos en un libro y saber por qué el Señor usó a ese profeta para escribir esa palabra específica para su pueblo y aplicarlo textualmente a lo que estaba sucediendo en el pueblo del Señor. ¿Por qué escribió, verdad, ese libro acerca de construir el libro? ¿Qué estaba pasando en el pueblo del Señor? Para eso, no sabía, pero también hay que leerlo a la luz de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué estaba sucediendo esto en el pueblo? Entonces, todo eso pero a la misma vez dentro del contexto de lo que es la escritura. Es decir, muchas veces los olvidamos que es toda la escritura. Toda la escritura es útil. Es útil. Entonces también podemos estudiar de una manera temática, sea por tema. ¿Sí? No tenemos un tema, pero nos vamos a toda la escritura. Toda la escritura. Entonces, tres consideraciones que quiero dejar con ustedes en cuanto al estudio. Quisiera tener más tiempo, pero bueno. Número uno. Esas son consideraciones para el estudio. Número uno es apartar un tiempo específico. Si no podemos tomar excusas que no tenemos tiempo. Esa es una cosa. Dar un tiempo específico, dedicar el tiempo, y si es posible, el primer tiempo del día. ¿Sí? Cuando estamos despiertos y estamos atentos a todo, pero dedicar un tiempo específico para estudiar la palabra. Los segundos, muy importante. Orar, y decir, Señor, revela tu palabra. Comer esto es comer la pasta. La pasta no le gusta a nadie. Pero cuando te gusta, es cuando el Señor nos pasa. Entonces, pasamos de la cáscara a lo más dulce. Más dulce a la semilla. Sino que cuando viene tu palabra no sea no que llenando esta mente, sino que tu palabra, esa semilla que hay en camino, que la escritura sea un versículo, sea una palabra, pero que vea caída en el corazón, porque eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a cambiar, eso es lo que va a traer una formación, eso va a traer una edificación. Entonces el Señor, por medio de tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos lleva a la acción de Dios. No podemos estudiar la palabra. Lo tercero es más práctico, que es podemos usar recursos. Tenemos diferentes traducciones y las traducciones son muy importantes porque muchas veces el lenguaje se refiere poco. Es bueno estudiar diferentes traducciones para ver realmente lo que es el significado de las palabras. Entonces se nos lleva también lo que es el diccionario, el bíblico, no un diccionario cualquiera. Pero, Carlos, lo que estabas diciendo antes de que la gente suele leer más libros de la Biblia que la Biblia, también uno de los recursos puede ser libros de la Biblia, ¿no? Digamos, ¿sí? No sé si el diccionario bíblico, concordancia. ¿Qué es una concordancia? Una concordancia básicamente nos da
nos enseña cómo los diferentes versículos están vinculados a todas partes, ¿sí? Que si alguna vez han visto Gracia Strong, es el verso. ¿Sí? Pero hoy día que, bueno, gracias al Señor, todo está limpio, ¿sí? Y es más fácil usarlo. Pero la concordancia nos ayuda, ¿verdad? Cuando estamos haciendo, por ejemplo, un estudio de Marcos, buscamos el bautismo y nos demuestra todo es rápido cuando usa esa palabra bautismo. Entonces podemos ir a esos versículos, podemos ir a esas porciones y ver lo que dice acerca de eso. Entonces nos ayuda. También está lo que es la enciclopedia bíblica. La enciclopedia bíblica es muy útil porque mucho de lo que leemos tiene que ver con cultura. La cultura del pueblo de Israel, la cultura de los judíos, habla mucho del mundo, de las fiestas, del significado de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, una enciclopedia bíblica nos muestra el porqué de las cosas. ¿Por qué se celebraban esas fiestas? ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué usaban ese color? ¿Por qué usaban ese rojo? Y nos da un ejemplo más amplio del porqué de las cosas, por qué el Señor nos ha escrito, ¿verdad? Porque muchas veces vemos las cosas y las pasamos por alto, pero cuando tenemos un entendimiento más de por qué lo hacía, ¿verdad? Entonces nos ayuda a entender realmente por qué el Señor permitía esas cosas. Entonces es necesario también. Entonces lo último son comentarios bíblicos, ¿sí? Esto es lo que decía Ari acerca de libros, acerca de la Biblia. Los comentarios bíblicos pueden ser de mucha ayuda, pero siempre manteniendo, ¿verdad?, de que comentarios son escritos por Cristo. ¿Sí? Y siempre Entonces, hay que leer la escritura y cuando ya no la entiendes es cuando vas hay que a recurrir ser al recurso. muy cuidadosos, ¿verdad? Por su boca, ¿verdad? Porque cuando el Señor revela a nosotros, ¿verdad? Y sí, a veces los comentarios nos hacen entender, ¿verdad? Un enfoque quizás en algo específico, pero con mucho cuidado. Porque de los comentarios también se han sacado enseñanzas, se han sacado verdades, pero la verdad está acá. Una recomendación, tipo, persona, entendí cuál era mi punto, o sea, pregunté ahorita sobre eso, lo entendí. Y ahora pregunto otra vez, para una persona que, o sea, yo tengo tiempo leyendo, no tan diligentemente, sí que lo he hecho hace como un año así, más, con más responsabilidad. ¿Por dónde? ¿O cuál es el método por el que deberíamos empezar? O sea, tipo un método para la persona que está iniciando, que ya veo que hay varios. Y ese era, o sea, ahora que caigo, digo, la pregunta no es mal, o sea, el método más. Porque es que a mí me pasa, tipo, que yo leo, ¿verdad? Y yo puedo decir, bueno, empiezo por principio. Y yo voy leyendo, pero ¿qué estoy buscando? ¿Qué estoy leyendo? No digo, leo, no me dice nada, entonces sigo leyendo. Y a mí eso es como que, digo, Claro, sí. O sea, ¿qué? el método, por decirlo así, no hay un método específico, pero te voy a poner de esta manera. Vamos a investigar naranjas. Sí. Hay que pasar por la cáscara. Hay que pasar por la cáscara. La cáscara simplemente así. Es el tiempo para leer, para saber lo que dice. De un concepto general, por así decirlo, de la historia. La historia es buena, hay que entenderla. Pero a la misma vez que estás leyendo y dices, bueno, por un ejemplo, voy a dedicar una hora al día simplemente leer. Pero quizás una hora más estudiar. Entonces, voy a estudiar qué dicen los evangelios. Me voy a dedicar a los 4 evangelios. Voy a empezar por los 4 evangelios. ¿Por qué hay 4 evangelios? Todos dicen la misma historia. ¿Sí o no? Bueno, si no tenían 4 evangelios, ¿sí? O sea, es el evangelio, pero decimos 4 evangelios. Pero es el evangelio. ¿Por qué el Señor permite 4?
Porque él no simplemente nos dejó uno y nos dijo la misma historia. Porque es mejor 4 testimonios que uno. Pero cuando empezamos a ver el porqué, y te vas a dar cuenta de que cada evangelio tiene un enfoque diferente. Viendo al mismo Cristo, pero de una manera diferente. Uno lo ve como rey, uno lo ve como señor. Cada uno lo ve diferente de una manera diferente. El mismo evangelio, pero tiene un enfoque muy diferente. ¿Sí? Uno lo ve como el Hijo de Dios. Uno lo ve como ¿qué más? Sí. Misma historia. Con ideas. Otra cosa. Para que te lo lleves. Estudia los primeros 3 capítulos de Génesis y compáralo a los últimos 3 capítulos de Apocalipsis. ¿Por qué? O sea, Apocalipsis. ¿Por qué el Señor no nos habla de esta manera? Y vas a encontrar, y compáralo, escríbelo, que habla de sol, el sol, que habla de luz. Los 3 primeros y los 3 primeros. No, último. Los 3 últimos, sí, los 3 últimos Quizás no podemos ponerlo para ver un poco más fruta y con lo que ellos dicen. ¿Cuál es el método correcto? Por ejemplo, depende de las circunstancias, ¿no? Si estás en el medio del monte y solo tienes una naranja, y a lo mejor lo que tienes es un cuchillo o no, pues pudiese cortar la naranja en 4 y chupar. Otro, hay una maquinita que te quita toda la grasa. Otro, a lo mejor, romper la naranja y echar el zumo, apretarla lo más que pueda. O sea, hay diferentes mecanismos y quizás en algún momento no tienes toda la herramienta. Estás en un aeropuerto, solo estás con tus Biblia, pues solo tendrás que buscar en la Biblia. Estás en tu casa y tienes a lo mejor un ordenador, tienes en concordancia, un diccionario, pues lo usas. Variedad, ¿no? Y también lo que quieras. Si a lo mejor estás pasando un momento difícil y quieres saber, a lo mejor lo más propicio no es ir a leer Apocalipsis, sino decir, pues estoy teniendo lucha con la mentira. Pues voy a ver qué dice la mentira. Dependiendo de las circunstancias personales, creo que usará el método más adecuado. La diligencia no solamente, ¿verdad?, como un método, sino que diligentemente leerla, diligentemente estudiarla, pero con todo ese Señor, ¿por qué? Porque simplemente leerla y estudiarla no es así. El Espíritu Santo no es el que te revela. Entonces, ¿y cómo es, verdad? Que decía, no puedo ir a una universidad y estudiarlo de punto a punto. Mas sin embargo, no pasa por eso. Hay mucho conocimiento. ¿Qué dice de la letra? ¿La letra? Pero la conexión, eso es. Entonces uno puede leer y a veces se pasa ahí como un versículo, el Señor te lee y uno ve y dice, ¿cuántas veces no había leído eso? 20 veces y de repente el Señor te abre los ojos y ves a Cristo. Porque esto habla de una cosa. Hay que leerla actualmente también, porque, bueno, ahorita viendo un poco más también se puede hablar en una temporada de tu vida, la has leído como dices, wow, la lees y dices, pero yo lo he leído y no lo he visto de esta manera, en ese momento no necesitamos esa Es palabra. la aplicación de Después de 20 años, Después. lees y dices, y estamos aquí. la aplicación, o sea, en las diferentes etapas que tú estás, o sea, como soltero, tú lees, y ya como casado, tú la vuelves a leer y dices, eso se aplica también. Y ya después como padre, tú dices, esto, o sea, es la misma, va a cambiar, es la misma. Sin embargo, el Señor la va a aplicar, que la va a revelar y la va a puliendo, ¿verdad? Y ese, el Señor va transformando nuestros medios, ¿verdad? Entonces, ¿para qué ser productivo? Dedícate a la lectura, estudia, léelo. Todo, ¿verdad? Pidiendo al Señor, revela tu palabra, ¿verdad? Porque es lo único que necesitamos en relación al Señor. El Señor que puede verte aquí en tu palabra,
qué precioso es cuando empiezan a leer, ¿verdad? Los libros del Antiguo Testamento y dicen, pero si ahí está Cristo. No es una corriente. Pero empiezan a ver, sí, es que está hablando de Cristo. Entonces, todas las tradiciones y todas las cosas empiezan en la superficie. Es una tradición. Pero, ¿quién es el arca? Cristo. ¿Quién es el arca de Noé? Es Cristo. Todo va a Cristo. Y cuando el Señor te empieza a revelar, entonces ya la lees muy diferente. Y empiezas a ver y dices, Señor, revela tu verdad. Y todos los significados de esos nombres, por qué el Señor usa diferentes nombres y cuál es el significado de esos nombres. ¿Por qué el Señor menciona nombres muy específicos? Y entonces empiezas a ver en el diccionario qué significa, en el concordar qué significa ese nombre. Y vas viendo por qué el Señor especifica ese nombre. ¿Por qué el Señor especifica ese nombre? Por ejemplo, cuando el Señor trata con Elías, y el Señor lo llama, ¿verdad?, a salir. Dice, cuando iba a ese sitio, y ese sitio tiene un nombre, es un río. Ese nombre se le da porque ese río se divide. Y el Señor está llamando a Elías a separarse. Entonces ves que el significado del mismo río, el nombre, ¿por qué menciona el nombre de qué importancia tiene el nombre de río? Pero ese significado y es una separación. Dice que el Señor lo está llamando a que se separe. Entonces, algo tan pequeño tiene significado. Entonces, tú lo ves y dices, hasta en los mínimos detalles el Señor quiere hablar con nosotros. Pero si no lo ves, el Señor lo está llamando. Por ponerlo de una manera muy fea, ¿verdad? No me gusta hacerlo mucho porque a veces a la persona no me gusta, pero ¿a quién le gusta comer comida masticada? ¿Sí o no? A lo mejor a un niño te lo puedo decir, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Si el Señor nos ama,